¡Qué bellas! ¡Ay, qué lindo verles! ¡Qué lindo compartir con ustedes! Estoy muy contenta de volver a estar nuevamente en Ecuador y poder presentar el lindo país de Ecuador a mi querida amiga Kim Solís, Kimberly, también la pueden llamar. Ella también va a estar compartiendo durante la segunda sesión, pero esta mañana yo tengo la dicha de arrancar con todo lo que vamos a estar hablando, con todo lo que Dios tiene preparado para nosotras en esta linda mañana. Gracias por venir, gracias por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes. Estoy muy, pero muy contenta. Ni tengo palabras, por eso me estoy repitiendo. Mira, gracias Cindy por la elección de la canción Señor, llévame a tus atrios. Fue preciso para lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Yo he tenido la oportunidad de profundizarme bastante en la palabra y en ciertos temas que tal vez no tocamos mucho en las iglesias y menos entre las mujeres. Pero quiero que comencemos en Romanos 1, 16, 17, porque ahí es donde vamos a poder comenzar la idea básica que vamos a estar desglosando en esta mañana. Porque no queremos ser avergonzadas del Evangelio para nada. Pero el Evangelio y las buenas nuevas son tan buenas porque hubo noticias malas. No sé si todos ustedes se han unido con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección a través del bautismo, pero hoy vamos a reforzar lo que son esas buenas nuevas del Evangelio y cómo Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde las sombras de lo que estaba por venir hasta lo que Jesús realizó y lo que nos ofrece hoy, podemos vivir una vida desveladas y no avergonzadas. Una vida transparente frente a Dios, porque Él ya lo sabe, lo sabe todo, pero también transparente entre otras. Porque si yo no comparto las malas noticias de mi vida, no son tan buenas noticias que puedo compartir con otra. Romanos 1, 16, 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues, ¿qué es? Poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también a los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. ¿Quién tiene fe en el Hijo de Dios? Amén. Amén. Eso es lo que queremos, pero es algo que a veces, no, yo sí me avergüenzo de lo que era mi vida pasada y por eso doy gracias a Dios de lo que me ha rescatado. Pero tenemos que poner en el balance lo que significa ser desveladas delante de Dios. Según Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y dominio propio. Antes había sí un velo. Pedí prestado de la hermana Kim su linda bufanda aquí de Ecuador. ¿Verdad que está linda la lección? Muy bien. Entonces, vamos a usar esto como un ejemplo de un velo. Y solo lo voy a levantar y bajar, mostrando momentos en que algo estaba velado y algo se desvela en Cristo. ¿Ok? Entonces, busquen conmigo 2 Corintios 3, 12 al 18. 2 Corintios 3, del 12 al 18. Dice: así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro, que no puedo leer a través del velo.
para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo se les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Aquí estamos en el antiguo pacto, ¿ok? Velo. Pero en Cristo se quita y tenemos el acceso directo a Dios. ¡Wow! Pero, hermana, estás comenzando la mañana con cosas muy profundas. Nos estás haciendo pensar. No se preocupen. Vamos a ver muchas aplicaciones de velos o de cortinas, y por eso también anoche o ayer por la tarde puse esa pequeña como decoración, como el velo que había en el templo, como el velo que había en el tabernáculo también, porque solo en Cristo ese velo fue quitado. Vamos a explorar un poco el significado de velos y eso más adelante, pero quiero quiero terminar 2 Corintios 3, 12 al 15, porque dice, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre no solamente el rostro, les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Queremos vivir una vida desvelada. Queremos ver a Dios desvelado, revelado completamente. Así, aquí está velado tanto el rostro como el corazón. Pero en Cristo podemos también tener el corazón velado de una forma que no nos abrimos a Él. Pero recuerden, Él lo sabe todo. Pero ¿cuál es el significado de velos, de cortinas, todo eso? Vamos a ver aquí que en el Antiguo Testamento, durante ese tiempo, especialmente en la cultura de los judíos y en otras culturas hoy día también, los velos representaban modestia, protección, identidad y propiedad. Por ejemplo, las mujeres que no estaban veladas, perdón que un momentico para ponerme la vestidura. Ok, aquí estoy desvelada. Aunque tengo el velo puesto, o la bufanda, no lo tengo así como cubriendo. Es decir, que estoy disponible. No estoy bajo la protección y la propiedad de alguien. Pero las mujeres casadas eran veladas, como bajo protección. Eso es algo de lo que se ve también en muchas culturas, perdón. Ahora sí. Entonces aquí estoy con una linda modestia, aquí estoy protegida, aquí estoy bajo la protección de alguien, pero también el color del velo mostraba como si era de morado, eso sí era un color de riqueza. Si era un color así no muy brillante, eso indicaba así algo más de pobreza. Entonces los velos tenían mucho que ver con la identidad de la persona. Su estado civil, si estaba bajo protección. Podemos ver ejemplos de la nuera de Judá, Tamar,
que ella fue bien velada como virgen, pero desvelada como una viuda y luego como una madre no casada. Eso se encuentra en Génesis 38. Pero también los velos eran una barrera espacial. Entonces, si ustedes me ven así toda velada, no me van a ver así como, sí, ella quiere hablar conmigo. Si estoy así toda velada, toda tapada, ¿me van a acercar tanto para hablar conmigo? No. ¿Qué tal cuando todos andábamos con mascarilla? Uno ya no se acercaba a nadie, ¿cierto? Eso nos enseñó COVID. Y ya, gracias a Dios, la mascarilla se ha quitado en la... Así, no en Cristo, pero me entienden la comparación. También los velos eran una fuente de honor o vergüenza, un símbolo de honor y estado social, como yo estaba explicando. Entonces, como en Juan capítulo 8, que hay la mujer encontrada en adulterio, ella fue totalmente desvelada, totalmente avergonzada, totalmente expuesta. Y en 2 Samuel 13 vemos también lo que pasó con estoy tratando de recordar, sí, porque 2 Samuel 11 es cuando David cae en adulterio con Betsabé, el 12 está orando, entonces así consecutivamente. Entonces una persona desvelada es totalmente deshonrada. Pero no en Cristo. Gracias a Dios no se ve así, especialmente en el Nuevo Testamento. Las otras cosas que muchas veces usamos como velos es algo de máscaras. No máscaras así como mascarillas durante COVID, sino que no, yo solo quiero que tú veas la fachada de mí que muestro los domingos así, toda bien arreglada. Ya ni sé si mi cabello está bien arreglado porque he puesto y no he puesto el velo y así. Eso no me importa, porque estoy totalmente desvelada delante de ustedes. Pero para los domingos, ¿cómo es que llegamos? ¡Ah, sí! ¡Hola, buenos días! ¡Sí, todo bien! ¿La familia bien? Aunque discutimos todo el camino llegando a la iglesia. Pero ponemos esa fachada, esa máscara de que ¡sí! Todo anda bien, la familia bien. Queremos ser desvelados y transparentes delante de Dios. Y las unas a las otras también. Porque así como estuvimos riéndonos anoche, no hay nada y ni nadie perfecto, excepto Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotras para poner una máscara, una fachada, para pretender que soy perfecta? Eso es una mentira. Y no queremos vivir en la mentira, queremos vivir en la verdad. Entonces, tenemos, adelante. Tenemos esperanza de que podemos tener ese velo quitado en el Señor. Romanos 1, 16, 17. Lo que es ese evangelio fue revelado por ¿qué? ¿Qué cosa? Por la fe. En 2 Corintios 3, 12 al 18, los versículos que ya hemos leído, tenemos esperanza en la gloria a ser revelada. Y esa gloria, ¿dónde se revela? En nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla que Dios quiere revelarse a través de nosotras! Mateo 27, 50 y 51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza, entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se arrancó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. ¡Qué tremendo momento había sido! Pero el amor es el más importante. 1 Corintios 13:13. El amor es nuestra única razón. Uno de los libros, gracias a Dios, que he tenido la oportunidad de escribir, se llama Una sola razón, conversaciones con solteras. Y estoy hablando de solteras
no casadas y solteras de nuevo, sean viudas, divorciadas o separadas. Es una población, así no voy a pedir que levantemos las manos quienes estamos aquí como solteras o solteras de nuevo, pero les aseguro que hay muchas de nosotras aquí en esta audiencia. Y es una población que muchas veces no consideramos o no hablamos. Entonces ese libro fue para elevar esa conversación, pero basada en la palabra de Dios. Y ahí en 1 Corintios 12 vemos algunas trampas en las que caemos las solteras, pero igual las casadas se caen en esas trampas también, les digo. Entonces, vamos a quitar el velo y ver algunas trampas que nos hacen tender a poner un velo, que nos tiendan a poner la mascarilla, la máscara o la fachada de que todo está bien, porque cae en la trampa de comparación. El ojo, 1 Corintios 12, de 12 al 27, el ojo no puede decir al pie no te necesito. El hígado no puede decir al corazón no te necesito. Claro, estoy ya poniendo un poco de mi propia aplicación, no estoy citando directamente la palabra, les animo a que lean 1 Corintios 12 por sí mismas, pueden tomar apunte de eso y leerlo más adelante. Pero hay una vulnerabilidad detrás del velo cuando caemos en esas trampas de comparación. No, pero ella sí es casada. No, pero ella sí es soltera y tiene todo ese tiempo más libre para servir al Señor. No, pero ella tiene hijos. No, pero ella sí canta muy bien. Yo no. Ay, pero ella sí ora con un fervor y yo no. Así, comparaciones. Ella sí se viste bien. Ella siempre anda con ropa nueva. Lo que sea. Es una trampa de Satanás esa comparación. Queremos estar desveladas delante de nosotras. Podemos asumir también, ay, yo quisiera ser boca, yo asumía que yo iba a ser buena boca, así un portavoz del Evangelio para el Señor, y yo terminé siendo la uña del meñique. Pero cuando me pica el oído, ay, hermana, tienes gran valor. Hay hasta miembros del cuerpo que no vemos y asumimos tal vez que esa hermana ni está haciendo nada, pero tal vez es el riñón que tiene tremenda función en el cuerpo. Entonces no podemos asumir ni de lo que yo pensaba que yo iba a hacer para el Señor, ni de que otra sí o no esté trabajando. Solo Dios conoce el corazón. Podemos juzgar. Ya estaba cayendo en esa trampa con los ejemplos que les estaba dando, ¿verdad? Juzgamos, no, pero ella ni lo hace bien. Yo sí sé cómo hacer un buen trabajo como humano. Pero tú eres pie. No pretendes que la mano va a poder caminar. El pie sí se encarga de caminar, la mano sí se encarga de otras cosas. Entonces juzgamos así de cómo es la otra. No, y ella no. Tomamos esa actitud. Muchas veces otra trampa. Debemos ser desveladas para que Dios tenga poder, para que Dios brille su luz y Satanás no se agarre. El otro día yo tomé un momento con la hermana Kim y le dije, mira, vamos a sentarnos, yo necesito un momento de confesión, porque estoy cayendo en estas trampas. Pero si yo lo digo en voz alta, si lo confieso con mi hermana, ya Satanás pierde su poder. Entonces nos sentábamos, hablamos, lloramos, así de todo, y ya me sentí liberada porque había desvelado lo que fue mi lucha cayendo en estas mismas trampas. Me estaba comparando con otros. Yo estaba asumiendo y ambicionando tener tal nivel de educación y así tal cosa y tal cosa. Yo estaba ambicionando cosas que no son mías. Es como codiciar. Pero cae mejor en mi acróstico que sea ambicionar para que sea caja.
lo que nos atrapa, pero queremos ser desveladas. Ok, entonces queremos ir de veladas a desveladas. Entonces para los judíos, ellos ponían el velo, las mujeres ponían velos, los hombres no. Los velos eran puestos por novias y ahora no tanto se acostumbra, pero antes toda novia tenía su velo y así ya cuando se acercó al novio, el novio le levantaba el velo y ¡oh! ¿Ya visto? Los ojos de esos, mira, el más macho se... Entonces también había el velo o la cortina que separaba el lugar santísimo. Vuelvo y repito, muchísimas gracias por dirigir el canto Señor, llévame a tus atrios. Quiero entrar en ese lugar santísimo. Ok, en sus páginas, en sus hojas, ahí al pie de página 2, tiene un ejemplo del velo del tabernáculo en el lugar santísimo. ¿Están viendo la figura? Para que no tengan que tomar foto y después no verlo bien, les puse ahí como recurso en sus paquetes. Chévere. Ok. Entonces, aquí tenemos así, vamos a entrar aquí por esta flechita. Ay, mi puntito rojo ya no está funcionando. Ok. Entonces, entramos por la puerta. Después tenemos el altar de bronce, que hasta estuvo en la canción también. Después tenemos la fuente, después tenemos el primer velo. Ok, solamente los sacerdotes podían pasar por ese primer velo. Era un velo como cortina. Solamente los sacerdotes podían pasar por ese primer velo, porque solo ellos podían hacer los sacrificios en el candelabro y altar del incienso. ¿Ok? Entonces los judíos traían sus sacrificios y los sacerdotes eran quienes del tribu de Leví, de la familia de Aarón, hermano de Moisés, eran quienes podían traer los sacrificios y por eso tenían que lavarse muy bien en la fuente para poder entrar en el lugar santo. Entonces ven que la parte en el medio, digo, así, aquí, esa parte es el atrio. Después, en el lugar santo, son los sacerdotes. Después, hay el segundo velo, y solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar en el lugar santísimo. Ok, están viendo las separaciones. Solamente ciertos podían entrar por la puerta. Solamente los sacerdotes podían pasar por el primer velo para entrar en el lugar santo y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Y este es el tabernáculo, como una tienda, así. Entonces era muy móvil, muy portátil. Ok. ¿Saben qué? Yo no lo sabía antes. Pero yo estudiando estos velos descubrí algo que me quedé. Entonces lo voy a compartir con ustedes. Ok, ese velo, el segundo velo, el tamaño. Adivinen cuántas levitas requería levantar un panel, un panel de la cortina, porque la cortina era así, así para cubrir los 4 lados. ¿Cuántas levitas pueden adivinar que requería para levantar un panel de la cortina? 12. Es un buen número bíblico, gracias. Pero no son suficientes. No es una prueba, adivinen. 24 multiplicado por 2, ni siquiera. Más de 100. Requería de 300 levitas, nada más para levantar un panel de la cortina o del velo para entrar al lugar santísimo. Déjame explicar por qué. Ok, de altura, el
por referencia, estoy en Éxodo 26, ¿ok? Pueden anotar ahí Éxodo 26, ¿ok? Entonces, de altura tenía 4.5 metros. ¡Wow! Exactamente. 4.5 metros de alto, 4.5 metros de ancho. No medí el espacio aquí, pero aquí, a ver, tal vez tenía la anchura de este auditorio, o un poco más. ¿Cuántos eran? Aquí en el tabernáculo era 4.5 metros. Me estaba adelantando un poco. Ok, entonces 4.5 metros de ancho, 4.5 metros de alto. ¿Y saben cuánto era de grosor? Levanta la mano así. Y miren de aquí, del lado del pulgar hasta aquí, la otro lado de la mano. Era así de grueso el velo. Naguará. Como buena venezolana tengo que decirlo así. Grandísimo ese velo. Y ese es nada más uno de los 4 panes. Eso era un símbolo de lo que era la protección del lugar santísimo. Ok. Pasen a la siguiente hoja. Porque ese ya... Así, ya vamos a ver cuán grande era el tabernáculo también, del templo también esa cortina. Pero nada más quitando ese velo, estamos desvelados por el Evangelio. Ya no solamente son velos puestos por mujeres, sino que todos, tanto judíos como griegos, como hombres y mujeres, Gálatas 3, 26 al 28, todos somos desvelados por el Evangelio. Velos puestos por novias. Somos la novia de Cristo. ¡Qué especial! ¿Se imaginan así a ti desvelada y que Cristo dice, ¡ah! ¡Mírala! ¡Ay, cuánto amor nos tiene! El acceso desvelado a Dios. No tenemos tal barrera literal. No, eso ya fue quitado en Cristo. Pero estábamos viendo hacia el tamaño de esa cortina, de ese velo, en el tabernáculo. Pero fíjense bien, vamos al templo de Salomón. En el templo de Salomón ya vemos así las mismas cosas, pero están ya aquí el patio superior. Ven así, ese mar de fundición es así como la puente. Y aquí hay puentes y bases así para poder purificarse bien. Aquí tenemos el altar que era como el altar de bronce. Y aquí tenemos así. Y todo esto está con el número 4. Perdón, el número... Sí. Esa primera entrada era al lugar santo, pero el número 4 que ven ahí es el velo al lugar santísimo. Pero fíjense bien, el tamaño del tabernáculo comparado con el templo de Salomón, si están viendo en sus hojas, en la página 3, tienen esta figura arriba. Y algo que aprecio es que tiene la comparación del tamaño del tabernáculo. Y luego tiene tiene la comparación del tamaño del templo comparado con una cancha de fútbol. Así lo pone en comparación. Pero el templo de Salomón era casi el doble de tamaño del tabernáculo. Ok, les voy a leer aquí del templo de Salomón, Primera de Reyes, de los capítulos 5 a 8, Segunda de Crónicas, los capítulos de 2 a 6. La cortina la hizo de lana, color azul, carmesí, escarlata y tela de lino, y sobre ella mandó bordar querubines. Ok, esto representa escarlata, carmesí,
azul, carmesí, escarlata. No puse querubines. Pero eso es lo que esto representa, hasta en esos colores. Segunda de Crónicas 3:14. Y saben cuán grande, entonces si el templo fue casi doble el tamaño del templo, no, si el templo fue casi doble el tamaño del tabernáculo, cuán grande era esa cortina o ese velo que está representado aquí en el número 4. 9.14 metros de ancho, 9.14 metros de alto y el mismo grosor de la mano. Como que era tremenda barrera, ¿cierto? De alto, de ancho, y también, entonces, este era un panel, otro panel, otro panel, otro panel. Y aquí en el templo de Salomón sí había el arca, sí había todo lo que había en el tabernáculo y eso, pero el templo de Herodes es el templo actual cuando llegó Cristo a la tierra. No tenemos tanta información de las escrituras del templo de Herodes, pero sí tenemos muchos textos históricos que nos explican y nos cuentan del templo de Herodes. Ya no estuvo el arca, perdemos así el arca por ahí y por eso hasta muchos están buscando el arca, así los arqueólogos. Gracias a ellos. Pero en el templo de Herodes, miren la comparación aquí. Vemos aquí el tamaño del templo de Salomón arriba o al lado, tenemos la cancha de fútbol y mira el tamaño del templo de Herodes, que construyó Herodes. Grandísimo. Entonces, ¿cómo era ese velo o la cortina? 13.7 metros de alto. Ya ni lo podemos imaginar. 13.7, 13.7, así de grueso, para entrar al lugar santísimo. ¿Y saben qué? Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Para Dios eso fue así como... Porque para Él, ya a través del sacrificio de su Hijo, el acceso fue abierto. Ya fue quitado ese velo, esa cortina, esa gran barrera de acceso a Dios mismo. ¿Se imaginan? Ese día en que Jesús murió y luego que resucitó, ese día fue increíble. Solo Dios pudiera rasgar así un velo tan ancho, tan alto, tan grueso. Para Dios fue así como... ¡Increíble! Cuando yo reconozco eso, claro que no me avergüenzo del Evangelio. Pues el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. Un resumen de ese evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, vamos a leer del 1 al 6. Ahora, hermanos o hermanas, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos
si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Aquí está el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Amén. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Cristo revelado. Dios revelado en Cristo. Cristo revelado hasta después de haberse muerto y después de resucitarse, porque ya el velo fue rasgado. Ya no existía esa cortina, esa barrera para quienes están en Cristo Jesús. Vivimos en ese tiempo desvelados. Y Dios nos invita a ser no avergonzadas. Desveladas delante de Él. Y desveladas y transparentes las unas con las otras también. Un poco más adelantico vamos a tener un tiempo en grupos pequeños para conversar sobre eso muy abiertamente, en confidencialidad, pero desvelar algunos también de los misterios de las Escrituras, revelados en Cristo Jesús. Por eso nuevamente, 2 Corintios 3, 12 al 18, ya después de haber el velo rasgado, lo vamos a leer otra vez. 2 Corintios 3, 12 al 18. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía el velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado. ¿Por qué? Solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que lean a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad a ser desveladas. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. ¿Quién quiere vivir desvelada? Amén. Pero solo a través de Jesucristo. Ya no tenemos que poner velo, ya no tenemos que poner máscara, ni fachada, ni caer en las trampas de comparación, de juzgar, de asumir, de aficionar. No, todo eso es quitado. Ya tenemos acceso directo a Cristo. A Dios a través de Cristo. En la segunda clase vamos a estar profundizando más lo que implica eso. Esta mañana tenía que dar así como la base y el significado de lo que es el velo rasgado. De que ya tenemos acceso a Dios. Qué bendición, ¿verdad?